Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio al servicio del día de hoy y yo les voy a pedir a todos que estemos dispuestos para escuchar la voz de nuestro Señor, que estemos dispuestos a recibir ministración el día de hoy. Y lo más importante, que estemos dispuestos para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a orar. Señor Jesús y Padre de la gloria, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por lo que has hecho, por lo que estás haciendo en nuestras vidas y por todo lo que harás. Gracias, amado Rey, porque en ti, Señor, se encuentra toda fuente de nuestra victoria. Gracias, Señor, porque tú, Santísimo Dios, tienes misericordia de nosotros. Gracias, Padre amado, porque en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de los conflictos, Señor, eres tú, Señor, quien nos da la seguridad, pero también nos das la paz y la sabiduría para resolver cada uno de ellos. Gracias, Señor Jesús, porque tú cada día renuevas nuestra vida, porque cada día, Señor, nos enseñas. Gracias, Señor, porque ¿qué sería de nosotros si no fuera por ti, Señor? Por eso el día de hoy venimos ante ti, Señor, en olor fragante, para que seas tú, Señor, exaltándote y glorificándote. Queremos darte este tiempo y este espacio para que seas tú, Señor Jesús, glorificándote. Queremos alabarte, queremos exaltar, te queremos decir cuán grande eres tú, Señor, y cuán maravilloso eres para nosotros. Gracias, gracias por tu presencia, gracias por tu poder y gracias por siempre llevarnos de la mano, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Queremos disponer y darte este momento, disponer un tiempo para estar delante de ti, un tiempo para ti, Señor. Y por eso te pido, Señor Jesús, que te glorifiques. Espíritu Santo, toca nuestros corazones. Te pido, Señor, también especialmente por aquellas personas que vienen en camino. Te pido, Padre, que aligeres sus pasos y permitas que puedan llegar en bendición a este lugar. Te pido, Señor, por aquellos que nos están observando desde sus casas, para que seas tú ministrando sus corazones, para que seas tú, Santísimo Dios, proveyendo, Santísimo Rey, para que podamos estar reunidos en armonía, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que esta oportunidad, Señor, es maravillosa y es la oportunidad de alabarte y glorificarte en la congregación. Gracias, gracias, amado Rey. Y ahora, Padre de la gloria, que vamos a iniciar este servicio, te pedimos especialmente, Señor, que tu presencia esté en nuestras vidas. Amén y amén. Y yo los invito a cada uno de ustedes para que busquen el Salmo 116. Vamos a leer el Salmo 116. Y el Salmo 116 especialmente nos habla acerca de la tranquilidad que debemos tener. Y mientras que ustedes buscan en sus Biblias el Salmo 116, vamos a leerlo todo completo, del verso 1 al verso 19. ¿Listo? Vamos a leerlos todos. Espero que todos allí en casa ya lo tengan y aquí todos lo tengan. Listo. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la guianza y autoridad del Espíritu Santo. Salmo 116. Yo amo al Señor, porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron,
me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor: te ruego, Señor, que me salves la vida. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Tú me has librado de la muerte, has enjuagado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. Por eso andaré siempre delante del Señor, en esta tierra de las vivientes. Aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. En mi desesperación he exclamado: todos son unos mentirosos. ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Tan solo brindando con la copa de la salvación e invocando el nombre del Señor, tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Yo, Señor, soy tu siervo, soy siervo tuyo, tu hijo fiel. Tú has roto mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. Este Salmo 116 nos habla de que debemos estar tranquilos. Nos habla el Señor que debemos confiar en Él. ¿Y cuántos han presentado en algún momento situaciones de ansiedad? Muchos. ¿Cuántos hemos pasado dificultades? Pero Dios nos dice en su palabra que a pesar de que hayan esas circunstancias, porque somos seres humanos y estamos allí y podemos pasar por algunas de esas situaciones, Dios nos dice en su palabra, en este Salmo 116, que debemos estar tranquilos, que debemos estar confiados de que Dios hace su maravillosa obra en nuestras vidas. Y dice también algo muy hermoso, y es que dice que siempre alabaré y adoraré a nuestro Señor. Así que el día de hoy estemos delante de Dios, porque Él nos escucha y Él inclina su oído, como cuando uno le habla a un niño o su hijo pequeño y uno inclina su oído. Aquí dice su palabra, en la palabra de nuestro Señor, que Él nos escucha e inclina su oído. Y Él nos escucha. No solamente nos oye, sino nos escucha. Así que démosle gracias a nuestro Señor por todo lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por todo lo que hará. Él es fiel y justo y siempre, siempre, siempre tendrá cuidado de sus siervos. Siempre tendrá cuidado de sus hijos, que somos nosotros. Así que vamos a darle gracias a Dios y vamos a alabarle con nuestro corazón. Dios nos permite 7 días de la semana y nosotros el día de hoy le vamos a dedicar 2 horitas para exaltarle, para glorificarle. Pero lo más hermoso es para aprender cada día y tener relación con Él. Así que yo los invito para que dispongamos nuestro corazón para la alabanza y estemos en pie y vamos a alzar nuestras manos en gratitud a nuestro Señor, porque Él nos escucha y tiene cuidado de nosotros. Gracias, amado Rey. Gracias, mi amado Padre, por tu presencia.
Gracias, Señor, porque nos das el aire. Gracias, Señor, porque nos das un techo donde vivir. Gracias, Señor, porque nos das el alimento. Gracias, Señor, porque nos das la salud. Gracias, Señor, porque nos permites compartir con las personas que amamos y queremos. Gracias, Señor, porque tú nos guardas y nos proteges. Y siempre, siempre estarás en nosotros. Siempre estarás con nosotros. Queremos dedicarte estas alabanzas a ti, Señor. Queremos que esta alabanza llegue a tu presencia y a tus atrios. Gracias, Señor. En tu nombre precioso queremos exaltarte y glorificarte. Amén y amén. Señor los bendiga a todos en esta mañana. Qué bueno una vez más encontrarnos para alabar al Señor, para adorarlo, para bendecirlo, para exaltarlo. Y ahí con sus ojos cerrados, adóralo y dígale: Dios, gracias por todo lo que tú me permites, por la vida, por la salud. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por estar a nuestro lado, Señor. En esta mañana te alabamos, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Señor, y damos honor y gloria solo a ti en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré, solo a ti. Cuando veo tu amor, Señor, cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré, solo a ti. Levanta tu voz y dile, Señor, así: yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré, solo a ti. Oh Señor, yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Yo me postro en tu
presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad, Señor, en santidad. Te adoramos, Dios. Y a través de esta alabanza vamos a decirle que Él es el Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Amén. Él es grande y temible. Él es luz, es amor. Él es Cristo el Señor. Y vamos a decirle así. Amor
El Señor ganó una batalla que tú y yo no podíamos ganar, y era vencer el pecado. Razón por la cual Él dio su vida en la cruz para darnos salvación, pero venció al pecado por nosotros. Tú y yo no lo podemos vencer. Él venció. Y aunque aceptamos a Cristo en el corazón y somos sus hijos, aún estando en este cuerpo, fallamos, cometemos errores. Pero buscamos y apelamos a nuestro Padre Dios en misericordia para que nos limpie, nos purifique y nos levante una vez más. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Amén. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Has ganado La victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí.
Qué bendición es alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Qué bonito es poder estar en su presencia y poder glorificarle. Es lo más bonito que podemos hacer en el día a día. Y cuando experimentamos la presencia de nuestro Señor, Él nos restaura, Él nos fortalece, Él, como dice su palabra, nos da esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Y el mundo tal vez nos dirá muchas cosas frente a las cosas, pero esta paz que Él nos da es tan maravillosa, y qué bueno es poderle alabar y glorificar. Y como lo leíamos en el Salmo 16, dice en el verso 2, dice: por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Y esto es lo que debemos decirle a nuestro Señor: Señor, permíteme que toda mi vida que me permitas estar aquí, permíteme que siempre te busque, siempre te invoque. Dice que en el 3 decía que los lazos de la muerte me enredaron y me sorprendió la angustia del sepulcro. Muchas veces tenemos miedo a la muerte, miedo a esa circunstancia que nos invade y decimos: Dios mío, no puede ser. Pero Dios dice en su palabra que nosotros debemos clamarle. En este salmo David dice: entonces clamé al Señor. Cuando vino esa situación de angustia y de muerte que sentía, él clamó a Dios. O sea que aquí nos está dando la respuesta. Cuando tengamos esa angustia, esa situación, ¿qué debemos hacer? Clamar a Dios, clamar al Señor. Dice: clamé a Dios, clamé al Señor. Y dice: te ruego, Señor, que me salves la vida, decía David. Y el Señor fue compasivo y justo y escuchó a David. Y cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros constantemente estamos anhelando su presencia, Él tiene cuidado de nosotros y nos escucha. No en nuestro tiempo. Tal vez nosotros quisiéramos que fuera en nuestro tiempo, que fuera ya. Pero Dios tiene un tiempo y un propósito para esa situación que tú estás viviendo en este momento. Y Él nos da la respuesta en su palabra. Y dice que debemos invocarle y debemos buscar al Señor y debemos rogar ante Él. Así que no te canses de rogar y suplicar ante Dios. No te canses de buscarle. No te canses de estar siempre en búsqueda constante de aprender de su palabra. Porque Él en su palabra dice que Él nos escucha. Así que vamos a pedir al Señor que nos hable a través de su palabra, que ministre en nuestros corazones, y que esta palabra, como en algún momento aprendimos, llegue a corazones o a tierras fructíferas, a tierras abonadas, para que esa palabra llegue a nuestros corazones y dé fruto. Gracias, Padre de la gloria, por esta hermosa alabanza que nos has permitido. Gracias, Señor, por permitir, Santísimo Dios, con nuestros talentos y nuestros dones, servirte, pero más que servirte, alabarte, Señor. Gracias por nuestra voz, gracias por nuestras manos, Señor. Gracias te doy por cada uno de los que en esta mañana ha tomado su tiempo para exaltarte, Señor. Gracias, Santísimo Dios, porque todas nuestras voces reunidas, Señor, sé que te alaban y te agrada, Señor. Pero también queremos pedirte que seas tú el día de hoy hablando y ministrando a nuestros corazones. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo para exaltarte y escuchar de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Bendigo a nuestro pastor,
Te pido, Señor, que seas tú a través de él, que seas tú, Santísimo Dios, poniendo las palabras que deseas hablarnos el día de hoy. Gracias, Padre Celestial, en tu nombre precioso. Amén y amén. Y con nosotros nuestro pastor el día de hoy. Dios los bendiga a todos en esta mañana. Los niños pueden salir a clase y nosotros vamos a tener nuestro tiempo con Dios. No hay nada más hermoso que poder alabarlo, poder adorarlo, poder exaltarlo y bendecir su nombre. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Como iglesia nos reunimos para adorar al Señor y para aprender de su bendita y santa palabra. Salude al que está a su lado, dele un abrazo, bendígalo, salga de su puesto un momento y dígale al que está ahí contigo: Dios te bendiga, el Señor te llene con su gloria, con su gracia, con su presencia cada día más. Amén. Y también vamos alistándonos en el libro de Mateo, capítulo 26. Amén. Dice el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque una cosa es habitar juntos y otra cosa es tener armonía, ¿cierto? Hay lugares donde están juntos pero no están en armonía, y Dios quiere que estemos en armonía. Amén. Muy bien. En esta mañana, Tila, Dios te bendiga, bienvenida. Qué chévere tenerte nuevamente acá. A Elvita, a Liliana, un abrazo especial en esta mañana. Vamos con la palabra. Hoy vamos con Proverbios capítulo 26 y vamos del versículo 46. Mateo, sí. Dije otro libro. Proverbios, lo estoy estudiando. Mateo capítulo 26, versículo 47 al 56. El domingo anterior hablamos cuando Jesús oró en Getsemaní. Ese momento de angustia, ¿verdad? Ese momento en el cual el Señor tenía como ese dolor, esa carga, ese sufrimiento que estaba llevando por cada uno de nosotros. Pero el Señor tomó la decisión allí de salvarnos. Él tomó la decisión allí de cumplir el plan de Dios. El sufrimiento más que el momento de la cruz fue en Getsemaní, cuando toma la decisión de ir a la cruz. Pero aquí vamos a ver el arresto de Jesús, el cual lo he llamado abandonado. Primero quiero dar el contexto de la palabra. Versículos 46 al 47. No, Mateo, capítulo 26, versículos 46 y 47. Levántense, vamos, ahí viene el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Ellos todos cariñosos. Dios y Padre Celestial, te pedimos que tú nos ministres a través de la palabra. Te pedimos que a través de ella tú nos enseñes y nos instruyas. Señor, abrimos nuestro corazón a ti, pero te pedimos, Señor, que toques nuestro espíritu y nuestra alma, emociones, intelecto y voluntad con tu bendita palabra. Sana nuestro corazón, sana nuestras mentes, restaura nuestras vidas a través de tu palabra, pero impúlsanos cada día a hacer tu voluntad. Espíritu Santo, háblanos a través de la Escritura. Te lo pedimos, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El hecho de que tanto Judas como los enemigos de Jesús habían presenciado ya muchos milagros, habían visto milagros, no era que se los habían contado, los habían visto, les había llevado a darse cuenta de que Jesús tenía un poder sobrenatural y que podría hacer uso de él. Así que cuando vinieron a detenerle, llegaron acompañados de numerosos grupos de personas.
Por otra parte, sabemos que a Pilato no le gustaba ir a Jerusalén, que solía venir a la ciudad únicamente en los días de fiesta, pero traía una guardia muy grande para mantener el orden, pues en los momentos de festividad los judíos se desordenaban, protestaban contra el imperio romano y se producían disturbios durante las festividades. Por eso todos los hombres políticos poderosos de aquel tiempo gobernaban desde Cesarea y no desde Jerusalén. Y ahora aquí presenciamos un gesto muy significativo. Judas llega para entregar al Señor. El Señor le dice a los discípulos después de orar en Getsemaní: bueno, no oraron conmigo ni siquiera una hora, siguen dormidos, levántense, porque ya viene el que me entrega. Y yo creo que esto los despertó. Y como, ¿quién era? Recuerdan que en la última cena algunos decían: ¿seré yo, Señor, el que te va a entregar? Nadie culpó a nadie. ¿Será Judas el que te va a entregar? No, cada uno habló de sí mismo. ¿Seré yo? Nadie miró a otro. Saben, hoy en día cuando nos equivocamos buscamos a quién culpar. O cuando se nos dice que alguien va a hacer algo mal, miramos quién de pronto lo va a hacer mal, pero nunca contamos con que de pronto nosotros. Y los discípulos habían aprendido tanto de humildad y tanto de la palabra, que se miraron cada uno a sí mismo. Se probaron a sí mismos: ¿seré yo? Un gran teólogo, después de ver un pocotón de noticias de cosas atroces, de asesinos, de personas que hicieron cosas terribles, dijo: he leído tantas noticias que no encuentro algo ahí que yo no hubiera podido hacer. Encuentro que en mi corazón, si le doy rienda suelta, muchas de esas cosas también las puedo hacer. Por eso tenemos que mirarnos con misericordia los unos a los otros, y sobre todo mirar con misericordia a aquellos que han cometido errores, aun que los llevan a la cárcel, y decir: Dios mío, ayúdalo, que tenga un encuentro real contigo. Aquí luego viene el versículo 48 al 50. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó: Rabí. Y le dijo: Maestro, Rabí. Y lo besó. Amigo, le contesta Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. No hay un beso que más se recuerde en la historia que este. Y todos, muchas veces, cuando uno no tiene a alguien de sus quereres, ¿no? Dice: ese beso parece el de Judas. Yo sé que eso no sucede, es muy raro, pero ¿han visto a alguien así? Aquel beso de traición de Judas, o que Judas le dio al Señor Jesús, fue uno de los detalles más desagradables y despreciables de un ser humano registrado en la historia. Algunos teólogos sostienen que Judas estaba predestinado para traicionar a Jesús y no podría haber actuado de otra manera. Él tenía que hacerlo porque había sido escogido, predestinado para entregar al Señor. Esa es una posición que algunos tienen. Pero si eso fuera cierto, Judas fue solamente un robot. No podía tomar decisiones por sí mismo. Simplemente tenía que obedecer como ciertas órdenes. Y creo que Judas tomó su propia decisión, más bien, de traicionar a Jesús. Y tuvo muchas oportunidades de cambiar sus planes. Alguien diría: pero si estaba profetizado que él traicionara a Jesús. Yo estoy de acuerdo, había sido profetizado, esto estaba en la escritura. Después que Jesús fue traicionado, Judas pudo haberse arrepentido. Jesús le dio una última oportunidad para arrepentirse y aceptarle. Incluso después de que Judas le dio aquel beso de traición, Jesús le llamó amigo. Nosotros no llamamos a nadie así después de que nos traiciona. ¿O sí?
Nunca. Nunca. Uno lo manda al libro de los rencores, ¿cierto? Uno lo manda al libro de que si te veo, que Dios me tenga, porque no me van a poder detener. Más tarde, cuando Judas fue al templo y arrojó las monedas de plata que le habían entregado para traicionar al Señor, el pago de su traición, aún en aquel momento pudo haber cambiado de opinión y arrepentirse. Y cuando los sacerdotes estaban llevando a Jesús ante Pilato, Judas pudo haberse postrado ante el Señor diciéndole: perdóname, Señor. No sabía lo que estaba haciendo y el Señor le habría perdonado. La Biblia nos enseña que Dios es el eterno presente. Dios ya estuvo en el futuro, ya estuvo en el pasado y está en el presente. Por eso es Dios. Por eso Él es Dios. Nosotros no, porque no somos dioses. Del pasado nos acordamos de cosas y muchas veces de lo que nos conviene. Y el presente para nosotros es eso, un presente, un regalo. No sabemos. Tenemos que minuto a minuto destapar este regalo y disfrutarlo con el Señor. Pero del futuro no sabemos nada. ¿Qué va a pasar este próximo domingo en la tarde? ¿Qué va a pasar esta próxima semana? ¿Qué viene el próximo mes? ¿Cómo llegaremos a diciembre para celebrar las Navidades y el Año Nuevo? ¿Qué va a ser del 2022? ¿Será que viene otra pandemia? ¿Será que, como algunos dicen, la moneda a nivel mundial va a caer? ¿El mundo entrará en recesión económica? ¿Todas las monedas perderán valor? ¿Será que será lo que algunos dicen, una hambruna mundial? ¿Será que realmente se van a atacar Rusia, los Estados Unidos con el pueblo árabe y ahí se mezcla con Corea del Norte y va a haber una hecatombe? ¿Será que las bolsas bursátiles del mundo caerán y la economía de todo el mundo se irá a pique? ¿Qué sé yo? Pero a mí me gusta leer a los grandes empresarios, a los grandes economistas, y no pronostican cosas buenas para el próximo año. Ninguno de ellos. El futuro es incierto económicamente para el mundo. En algunos países le están diciendo a sus ciudadanos: por favor, guarden alimentos, guarden agua. Ya en Francia están diciendo que el que no tenga el boleto verde, o sea, cuando la persona recibe la segunda vacuna en Europa le entregan una tarjeta verde que significa que ya está vacunado. El que no tenga ese boleto no puede comprar alimentos, no puede entrar a los supermercados. Ya es una ley en Francia. 3 cosas necesita el ser humano para su subsistencia: aire, agua y alimentos. No necesitamos nada más. Todo lo que tengamos de ahí para adelante, eso se llama encime. Bendición sobre bendición, gracia sobre gracia. Pero ya en Francia dijeron, el que no tenga, o sea, no le estamos diciendo que es obligatorio vacunarse, pero si usted quiere comer, vacúnese. Lo estamos haciendo por su bien. Todas las políticas es por la seguridad de ustedes. Imagínense en ese engaño. Es por la seguridad de ustedes. Y no es verdad. Es por la seguridad de ellos. Jesús vino a hacer algo increíble: liberarnos. Luego se produjo un serio incidente, versículos 51 al 54. Mírenlo ahí en Mateo capítulo 26. En eso uno de los que estaban con el Señor extendió su mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque a los que a hierro matan, a hierro mueren.
¿Crees que yo no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de lo que dicen que tiene que suceder? Sabemos que por Marcos y Lucas que esta espada era de Simón Pedro. Que Pedro, ¿qué hacía con una espada? Era un discípulo. Él ayudaba a predicar, a ministrar. ¿Qué hacía con una espada? ¿De dónde la sacó? Él era pescador, él no era soldado. Pero tenía una espada. Y creo que él estaba tratando de demostrar algo aquí. Antes había presumido que era capaz de morir por proteger a Jesús. Mi vida pondré por ti, Señor. Y el Señor le dijo: esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. No, Señor, eso no va a suceder. Mi vida pondré por ti. Lo que es contigo es conmigo. Lo diríamos hoy en día de esa manera. Pero Jesús le había advertido que Pedro se separaría de él y negaría que conocía a Jesús. Y eso lo haría aquella misma noche, pero Jesús le advirtió. El caso es que Pedro se las arregló para conseguir una espada e intentó proteger al Señor, pero él era un pescador, no un experto en esgrimir la espada. Y así fue que cortó la oreja de aquel siervo del sumo sacerdote y falló por poquito, porque no le apuntó a la espada. Seguramente su intención habría sido cortarle la cabeza. Ahora, Pedro era un hombre grandote, alto. Así que la fuercita en esos bracitos, eso era de consideración. Como no era un espadachín, no era un soldado, porque los soldados mandan la espada y ellos no se equivocan, ellos saben a dónde pegan. Pues yo creo que lo que medio entrenó ahí Pedrito le dio para cortar la oreja. Pero eso no iba para la oreja. Y entonces el Señor le reprochó severamente a Pedro. Fue como si le hubiera dicho: Pedro, yo no necesito de tu pequeña espada. No he venido para luchar contra los líderes religiosos y menos contra los líderes políticos, sino para morir por los pecados del mundo. Y observemos también que Mateo aclara específicamente que el Señor estaba cumpliendo lo que se había predicho en las Sagradas Escrituras. Miren, para terminar el versículo 55 y 56. Y de inmediato dijo a la turba: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y allá ustedes no me fueron a prender, no me fueron allá a arrestar. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces los discípulos lo abandonaron y huyeron. En las situaciones conflictivas previas, su hora aún no había llegado. Pero ahora sí, ya su hora había llegado. Jesús lo había predicho todo, incluso el hecho de que todos sus discípulos lo abandonarían. Y reprochó a los que fueron a prenderlo y a decirle que quedaba arrestado. Se lo llevaban. Ahora sí vamos a nuestro estudio. Ya di una introducción buena. ¿Qué tal? Pues prepárense en estas siguientes 2 horas. En la mayoría de nuestras Biblias, el título de este pasaje que dice arresto de Jesús, pues es normal porque es el acontecimiento histórico principal que sucede aquí en este capítulo o en esta porción del capítulo 26. Pero lo que nos impresiona aquí en este relato es la relación de los discípulos con Jesús. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Dónde está? Mi vida pondré por ti, Señor, contigo palas que sea. ¿A cuántas personas hemos escuchado decir eso? ¿Sabe qué? Cuente conmigo. O sea, yo voy a estar ahí con usted. Usted es mi amigo del alma, usted es mi hermano, usted. Y cuando viene el momento de conflicto, usted está solo.
¿A cuántos nosotros les hemos dicho, hermano, cuente conmigo? Y cuente con los demás. Cuente. Porque cuando está en la circunstancia difícil, uno tampoco se aparece por allá. ¿No le ha pasado? O sea que esto es de doble vía. Unos me dicen a mí, contigo voy a estar siempre. Y uno, y gracias Dios mío, no va a estar solo. Y uno después está solo. Pero uno también le promete a otros, cuente conmigo, yo te voy a ayudar en lo que yo mejor pueda, en aquello, en lo otro. Y uno también se les desaparece del mapa. Jesús fue arrestado. Y esto es interesante. Jesús se dejó llevar. Y a mí me impresiona esto. Él se dejó llevar. Él no opuso resistencia. El Señor no hizo nada para zafárseles. Él pudo haber salido volando por los aires. Él pudo haber simplemente desaparecido y haber aparecido en otro lugar. O sea, transportarse para otro lugar. Él pudo haber simplemente criquear sus dedos, levantar un dedo y desaparecen los que están. Él se dejó llevar. Él es todopoderoso. Se levantó en la barca, reprendió a los vientos y al mar y hubo gran bonanza. Venían endemoniados y el Señor los reprendía y se iban. Los demonios se sujetaban al Señor. Oró y multiplicó alimentos para que muchos se alimentaran. Y cuando vienen a arrestarlo, Él no hizo nada para impedirlo. Se dejó arrestar. Y aquí es donde los discípulos dicen, ¿por qué? ¿Por qué se deja arrestar? Basta una palabra tuya y toda esta gente se convierte en polvo. Ahí sí las películas de los X-Men y de los Avengers quedan en pañales. Pero el Señor se dejó arrestar pacíficamente. Impidió que Pedro lo defendiera. Yo creo que Pedro diría, soy el más poderoso de aquí entre los discípulos. Un brazo mío es la pierna y no, aquí ¿quién va a meterse con el Señor? Y el Señor lo regaña. Y vienen unas palabras que se repiten siglo tras siglo. El que a hierro mata, o a bala mata, o a machete mata, o a empujones mata. De la igual manera se puede estar yendo. Y uno ve que esa palabra se cumple. ¿Por qué Jesús se dejó llevar? ¿Por qué se dejó arrestar? ¿Por qué no puso resistencia? Uno ve en las noticias cuando van a arrestar a alguien. Hasta los políticos corruptos se pierden, se van del país. Y cuando no logran volarse dicen, no, esto lo voy a aclarar. Mis abogados y todo el mundo sabemos que esto... Pero ellos arman pataletas de ángeles, ¿no? Ellos no fueron. Todo fue a sus espaldas. Pero Jesús se dejó arrestar. Con una sola mirada suya pudo haber, ni siquiera mover los dedos, ni una palabra, una mirada. Hay miradas de miradas, ¿no? Yo recuerdo que uno de niño, cuando estaba molestando, el papá lo miraba y era una mirada tan tierna que uno se quedaba quieto. Esa mirada que le dice a usted, en la casa arreglamos. Me acuerdo de unas palabras, ¿no? Esas miradas que le dicen a uno, ese huevito quiere sal. Y uno miraba esa mirada y uno recordaba un pasado tenebroso cuando miraba esas miradas, y entonces uno guardaba la compostura para evitar que el pasado regresara al futuro. Una mirada. ¿A alguno les pasó eso alguna vez? ¿Les sucedió? Bueno, les comparto mi historia. Sé que a ustedes no les pasó. Bueno. Ajá. ¿Los discípulos acaso habrían estar dispuestos a dar sus vidas en cara a una batalla en defensa de Jesús? Pero no pudieron comprender el hecho de que Él se dejara arrastrar. Mira, yo no creo que solamente Pedro. Pedro llevaba la espada. Los discípulos eran muy unidos.
estaban tan unidos y se habían unido tanto alrededor de Jesús y ellos se habían compenetrado tanto que después de que Jesús murió y fue sepultado, Pedro dijo: ¿qué voy a hacer? Yo voy a volver a pescar. Y los discípulos le dijeron: ¿pero qué hacen? Vamos con usted. Si han leído, lo vamos a estudiar más adelante. Y se fueron con Pedro. Unidad. A pesar de, se fueron con Pedro. Y aquí los discípulos tenían una situación, estaban dispuestos a defender a su maestro, estaban dispuestos a hacer cosas. Y yo creo que más de uno tenía guardado al menos su palo, su bastón, su bate de béisbol para defender al maestro. Y cuando vinieron y lo arrestaron y notaron que Jesús no hizo nada, sino que se dejó llevar, ellos quedaron desarmados. Los discípulos como: ¿pero por qué no hace nada el Señor? ¿Pero por qué no se defiende y nosotros hacemos algo también? Pero Jesús, se cumple la palabra allá de Isaías, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió se comportó como una oveja, como un cordero. Me llama la atención esto. Él se entregó. Tenía el Dios tomado en un cuerpo humano. No hizo nada. El creador de la expansión del universo y de toda criatura que existe sobre la tierra, no hizo nada. Dejó que lo arrestara. Ya en el Getsemaní había tomado la decisión. Ya había orado y dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y a partir de ese momento él ya había decidido morir y salvar al hombre. Sudó grandes gotas de sangre porque su sufrimiento fue incomparable. Y ya estaba listo para entregarse. Y qué bueno, porque tú y yo tenemos oportunidad de salvación. Donde el Señor se defienda, acaba con el planeta entero. Basta un soplo de su boca y desaparecen los montes y el mar. Amén. El Dios al cual tú y yo adoramos es extremadamente poderoso, pero Él dio al hombre voluntad propia. Fue el cumplimiento, o al menos una aplicación, de Zacarías capítulo 13:7, donde dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Hay varias cosas que aprendemos de este relato sobre la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Un cínico diría que lo que se aprende es que no se puede fiar totalmente de la lealtad humana, y tendría razón, pero hay más que esto. Y se puede intentar entenderlo allí. Vamos, primer punto. Las personas suelen acobardarse cuando no entienden lo que está pasando. Uno no entiende lo que está pasando y se acobarda. Los discípulos no sabían lo que estaba pasando. Ellos dijeron: Jesús va a levantar un reino. Judas, él creía. Y él estaba seguro que Jesús iba a levantar un imperio, iba a derrotar al imperio romano. En cualquier momento levantaría un ejército poderoso y él sería ministro de Hacienda. ¡Ja! ¿Cuál ministro de Hacienda hasta ahora en nuestra historia ha hecho bien la tarea? Así como los que hemos tenido, así era Judas. Sustraía de la bolsa, y eso que eran ofrendas que le daban a Jesús, ayudas que le daban a Jesús para él sostener su ministerio y pues darle de comer a sus discípulos donde quiera que fuera. No diría: ¿y para qué Jesús necesitaba un tesorero dentro del grupo? Él podía levantar pan del pasto, podía hacer que los árboles le dieran carne, tenía todo el poder. ¿O no? Claro. ¿Y para qué un tesorero? Porque la gente ofrendaba y Dios permitía que la gente diera para él sostener su ministerio en la tierra. Porque el Señor enseñó
que dando es como se recibe. Amén. Y a Judas le fascinaba ser el tesorero. Porque allá Marcos y Lucas, cuando vayamos a estudiar esos libros, dice Juan y Lucas que él sustraía de la bolsa. Eso es mucha plata, con esto compramos esto sobra, esto venga, yo aquí tengo una caja menor, yo aquí lo guardo, eso ahí está seguro. Los discípulos estaban confusos, no entendían lo que pasaba, porque Jesús se entregó. Jesús ya les había dicho varias veces, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y muera para la salvación de los hombres. Es necesario que el sumo sacerdote y los religiosos me prendan para que yo dé mi vida por ustedes. De aquí a un poco de tiempo seré quitado de vosotros, pero volveré a vosotros y vuestro gozo será cumplido. Y ellos no entendían. Estaban confundidos. Habían esperado que Jesús instalaría un reino de manera visible ya, ahora. Por ahí hay una doctrina que se levantó, el reino ahora. ¿Y saben qué parte de esta doctrina dice? Hay que gobernar ya nosotros a Colombia. Y uno empieza a decir, ¿por qué Dios no ha permitido, por ejemplo, que en unos países que son mucho más cristianos que Colombia, bien cristianizados, que se unan todas las iglesias para votar para nombrar un presidente? ¿Por qué no? Porque Dios no nos mandó a eso. Sí tenemos que buscar que ojalá gente creyente llegue a las altas esferas de la autoridad para que hagan una mejor tarea de lo que están haciendo otros. La primera ministra, no es presidenta, primera ministra de Alemania es hija de un pastor bautista, Angela Merkel. Nosotros tenemos un gobierno presidencialista. En Alemania no es un gobierno presidencialista. ¿Cómo se llama allá? ¿Es un qué? ¿Un gobierno qué? El pueblo vota por algo como si fuera el Senado y los senadores escogen al primer ministro. Se me fuera el nombre por andar preguntando. Ese es un gobierno, ahorita me acuerdo. Sí, hay partidos demócratas y todo esto, pero ellos no eligen nunca presidente. El pueblo nunca elige presidente. Eligen a los representantes del pueblo. Y ellos eligen al primer ministro. Y si el primer ministro no sirvió, ellos lo bajan y nombran a otro. Eso sucede en Inglaterra, eso sucede en Alemania, eso sucede en varios países. Pero aquí en América todos los países somos presidencialistas. Elegimos directamente del pueblo al presidente. Parlamentario. Es un gobierno parlamentario. El parlamento elige al primer ministro. Así que ellos no entendieron la alusión que Jesús había hecho a la profecía de Zacarías. El pastor será herido y las ovejas serán dispersas. O sea, discípulos míos, a mí me van a arrestar y ustedes se van a desaparecer. Y Pedro dice, eso no va a pasar, Señor, mi vida pondré por ti. No podían ver qué buena cosa podría salir de la situación. Jesús ya les había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, muera y al tercer día resucite para darles vida eterna. Ellos todavía no lo entendían. Era necesario que eso pasara, pero una cosa es decirlo y otra cosa ver el procedimiento. Iba a ser terrible. Iba a ser muy terrible. Lo que sucedía rompía todos los esquemas. Los discípulos no podían encajar eso en su mente. Decían, no, o sea, así no puede ser. Esto tiene que ser de otra forma. A mi Jesús nadie me lo va a tocar. A mi Jesús nadie, eso no, él es mi Señor y con Él no se mete nadie. Y lo que es con Él es conmigo. ¿Y cuántos son y a cómo nos toca? Jesús ya les había advertido, pero ellos no podían concebir esa idea. Ahora, la confusión hizo, por una parte, que no pudiesen racionalizar un comportamiento valiente. Además, en su confusión pudieron sentir que Jesús se había dejado matar, se había dejado colgar, lo había permitido. Entonces se sentían como abandonados por el Señor.
Ellos se sintieron de alguna forma como que Jesús dijo: bueno, muchachos, hasta aquí llegué yo, ustedes ya, si los vi no me acuerdo, y me van a matar, así que hasta luego. Ellos como que percibieron fue como eso. Nosotros tampoco lo entendemos todo en la vida. Hay cosas que no logramos entender. ¿Por qué no Jesús interviene directamente en estos gobiernos manejados por el mismo diablo? Y uno dijera, ¿por qué Dios no hace algo? ¿O no? Uno no escucha por ahí gente diciendo: ¿y Dios por qué no hace algo? Que mire que mataron una población completa y esos violadores de niños y esto y lo otro. Y como que entonces Dios tiene la culpa. ¿Y dónde está el papá que crió a ese violador? ¿Cómo fue que lo formó? ¿Cómo fue que lo crió? ¿Y dónde están los papás de estos gobernantes que hemos tenido? Que han ido a las mejores universidades. ¿Dónde están? ¿Por qué culpar a Dios? Interesante, ¿cierto? Alguien dijo: cría cuervos y te sacarán los ojos. Pero hay otros que crían cuervos y vienen y le sacan los ojos a otros. ¿O no? Y entonces, ¿y Dios por qué lo permite? Bueno, permitió que su papá y su mamá lo criaran a usted. Bien o mal, y Dios no ha intervenido. Simplemente le dice: ven a mí. Ven a mí. Mi vida di por ti. Y así sucedió con tantos en la historia. Solamente que algunos han hecho muchas maldades. Y hay un juicio que cada uno debemos enfrentar cuando partamos de este cuerpo. Y a Dios tendremos que darle cuentas. Pero muchos sufrimos por las decisiones de otros. Y aquí es donde tenemos que pedirle al Señor misericordia que nos guarde. David clamaba: Señor, guárdame de mis enemigos y de mis opresores. Dios no va a impedir que ellos tomen esas decisiones porque nos dio libertad. El problema es que el pueblo los elija. Algunos dicen que la democracia es, ¿cómo se dice? La democracia es la maldad de la mayoría. Eligen a alguien que se parece a ellos. Así que reclamarle a Dios es como la esposa que le reclama a Dios: ¿por qué mi esposo se bebió todo el mercado, todo lo del arriendo, todo lo que se ganó? ¿Por qué se lo bebió en la cantina? ¿Y Dios qué tiene que ver? Esa fue la decisión de él. Y Dios no tiene nada que ver con que usted lo haya escogido a él como esposo. Ese es su problema. Para eso tuvo tiempo de noviazgo. Abra el ojo. Se volvió fue una melcocha y cuando abrió el ojo ya estaba morado. Pero queremos culpar a Dios de todo. Es el pecado del ser humano. Nosotros tampoco podemos entender todo en la vida. Hay cosas que uno diría: pero Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay gente que es llena de avaricia y no le importan los demás. Y cuando no lo entendemos, solemos rechazar la aflicción. ¿Cuántas veces una persona afligida dice: si solo pudiera yo entender lo que está pasando? Quieren entender el porqué de la aflicción. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué tomo malas decisiones? ¿A ustedes no les ha pasado que han tenido buenas oportunidades en la vida y se han ido? Y uno tuvo la sensación de tomar la decisión, pero uno quedó con la duda y mejor no, porque qué tal. Y después eso fue buenísimo. Y uno dice: es que yo no sé qué me pasa a mí. ¿Les ha pasado? A todos nos pasa. ¿Pero de quién fue la decisión? Mía. ¿A quién puedo culpar? A nadie. Claro, ¿no? Algunos, claro, como me criaron así, por eso es que yo, pobrecito, yo hubiera nacido en la familia Ardila Lula, yo sería otro. ¿Saben una cosa? Las personas que han alcanzado grandes cosas en la vida
lo han alcanzado en momentos de crisis. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas familias alemanas quedaron en la hambre y en la miseria y sin nada. Y hoy, ¿por qué Alemania es la primera economía de Europa? Los otros países debieron serlo porque quedaron mejor que Alemania. Alemania quedó devastada después del bombardeo de todos los aliados. ¿O no? Y todo el mundo, usted es alemán, lo despreciaban por ser alemán. Mucho. Los alemanes les tocó encerrarse en sus fronteras porque cualquier alemán que estuviera por ahí en el mundo, yo creo que hasta apedreado y azotado. Ser alemán no era ser famoso en ese tiempo. ¿Y por qué es la primera economía del mundo ahora? No, del mundo no, de Europa. Porque se levantaron de la crisis. Una familia cogió alambres y con alambres armó un imperio económico en Alemania. ¿Qué se inventaron con los alambres? Clips, el clips, con los que cogimos las hojitas. Lo cogieron y empezaron a darle forma. ¡Oh! Lo vendo. Pedidos. ¿Y el clip? ¿En qué país no hay clip? Ahora hay marcas de marcas, clip de no sé qué, clip de si sé cuándo. Ahora hay clip de exclusivo para no sé qué, clip con alambritos. Cogieron un alambre, una idea, pero yo, ¿para qué decir? Para amarrarme y colgarme era. Ellos hicieron el clip. Y ahora se venden por millones alrededor del mundo. ¿Sabían que de las mejores herramientas que hay en el mundo son las alemanas? Tanto que cuando uno compra llaves, destornilladores y dicen Made in Alemania, bueno, excelente. Se levantaron de la crisis. Empezaron a echar ideas. Cuando todo va bien en la vida de uno trata de como que estar tranquilo, como que todo va bien, como que no pasa nada, entonces no bota ideas de nada, todo está bien. Como los padres a uno le decían, claro, Hotel Mama, no le hace falta nada, pero espere, que el tiempo lo aprieta y empieza a usarla, ¿o no? Y en medio de la crisis uno crece y aprende. Los discípulos aquí estaban en una crisis. Ellos se querían entender el porqué de la aflicción, ¿por qué a mí? Aunque sería más importante entender para qué. Después de las 2 guerras mundiales que hemos tenido, el mundo ha cambiado totalmente. Después de que cada uno tiene una guerra interna y ha pasado por las duras y las maduras, empieza a tomar mayor conciencia y empieza a pensar y a tomar decisiones con mayor sensatez, ¿o no? Yo le escuchaba a mi hermano decir, no, eso uno con los papás es terrible, pero cuando uno ya tiene hijos, uno comienza a entender a los papás. Y yo decía, sí, está chévere. Yo era soltero. Y uno los escucha hablar de eso y uno dice, pues si lo dice tiene razón, ¿cierto? Pero cuando uno ya empieza también, es que todo el mundo vamos haciendo fila, ¿cierto? Y cuando nos toca el turno, y uno dice, sí, nos dieron lo mejor, se preocupan por nosotros. Yo me acuerdo que cuando llegaba tarde de la casa de mi novia, ellos decían, no pudimos pegar el ojo a esta hora que usted llega. Y uno, ay, duérmanse, que yo lo que estoy es bien. Sí, esa es mi concepción, porque es que yo venía de un lugar que si me lo recuerdan me devuelvo. Claro, uno está con lo que pasa es que el suegro no me lo va a permitir, ¿no? Mientras que los que están en casa, esta ciudad es terrible, Dios mío, guárdalo por la calle, tiene que pasar por un lugar muy solo, pobrecito mi chino. Y uno pobrecito, uno viene es feliz. Uno viene y dice, gracias Señor por esa novia, ¿cierto? Pero en la casa los papás están con los pelos de punta, porque ellos no estaban en el gozo que uno estaba. Y además a uno con la novia el tiempo se le va.
Y yo recuerdo que no habían celulares y llega uno a la casa y ¿qué hace? Hola, amor. Y por allá uno escucha al suegro, cuelgue que se acabó de ir y otra visita más. Pero cuando uno como papá empieza a vislumbrar lo que se viene, uno dice, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdanos. Así que tenemos que entender el para qué. Pero aún así a menudo no se puede saber por qué suceden las cosas o para qué suceden. Es entonces que la fe tiene que entrar en juego. La fe puede seguir aun cuando no entiendas. Y aquí viene algo. Dios quiere que entendamos, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Dios es pensante. O sea, esto no es crea porque sí y ya. No, el Señor quiere que pensemos, que razonemos. Tanto que dice, para el que cree todo es posible. ¿Y por qué cree? Porque entendió. Pero hay un momento en la fe que hay cosas que es difícil entenderlas. Y ya la lógica, el razonamiento no da. El profeta le dice a Naamán, métete 7 veces al agua Jordán y se te quitará la lepra. Y él dice, pero hay mejores ríos donde yo vivo que este río feo, horrible. Y el que iba con él le dice, si se lo dice el profeta, hágale. Dice, bueno, está bien, vas a meter al río. Eso no tiene lógica. Tóqueme, únjame y ore por mí, seré sano. Métase 7 veces al río. Lo hizo y fue sano. Elías le dice a la viuda de Sarepta, enciérrese en su casa, reúna hartas vasijas y de este jarrito empiece a llenar de aceite todas esas vasijas. Y uno dice, ¿de ese tarrito? Eso no tiene ni 1 litro, ¿y cómo va a llenar todas esas vasijas? Y ahí la lógica perdió el año. Ella fue a la casa de muchos y pidió vasijas y vasijas hasta que nadie le pudo prestar más porque ya no habían. Y ahora enciérrese en la casa y de aquí empieza a llenar todo eso. Y ella cogió con su hijo y como de una olleta llenando un tanque. Pero esa olleta le sigue saliendo. Y llenó un tanque. Y llenó el otro. Y llenó el otro. Y llenó el otro. Y llenó el otro. ¿Qué lógica tiene eso? Nada. Ese es el poder de Dios. Ahí es donde la fe descansa en Dios. Uno dice, Señor, yo solamente creo. Aquí ya no me mató el coco porque no. Esto no tiene de dónde. ¿O sí? Ahí la lógica sirve para algo. ¿No? Creer. Y ya no es creer con el entendimiento, sino creer con los ojos de la fe. Señor, tú lo vas a hacer. Yo no entiendo nada, pero tú lo haces. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Ahora, las personas con las mejores intenciones pueden acobardarse en el momento crítico. Y tenemos que estar en guardia contra el pánico u otras flaquezas puntuales. Hay personas que tienen las mejores intenciones y las cosas no les salen. Tanto que dicen, no, eso no es lo que yo quería que sucediera. O sea, yo no estaba esperando, yo no provoqué este mal, o sea, yo no quería que a ustedes les fuera mal, o sea, no era así, yo no tenía pensado así. No ha sucedido. Y todo sale patas arriba y dicen, usted fue el culpable de todo. Y uno dice, sí, pero pues mi intención no era esa, o sea, yo no quería que eso pasara. ¿Y cuántas veces nos hemos metido en problemas? Simplemente por tener buenas intenciones. Creíamos, analizamos, como que estudiamos la situación y esto va a salir así, esto va a salir así, esto el resultado es este, listo, vamos, y todo eso salió de otra, y dañamos más cosas y empeoramos la situación. Y ahí es cuando decimos, Dios mío, a ver, no, era mejor no haberme metido en este lío. No arreglé el problema, lo agrandé. Así que no siempre las mejores intenciones son lo mejor. Tenemos que ser tolerantes con quienes muestran debilidad. Hemos de reconocer la posibilidad de que estaban muy sinceras y bien intencionadas y no tratarlas como hipócritas. Los discípulos estaban bien intencionados. Señor, vamos a estar contigo hasta la muerte. Ahí estamos. Tenían muy buenas intenciones. Estaban ahí con Jesús. Pero ¿por qué salieron huyendo? ¿Por qué salieron corriendo? No entendieron. Ellos estaban dispuestos a defender a Jesús a capa y espada, pero Jesús se entregó.
Jesús no dijo, ay, 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 llamen a RCN, a Caracol, rápido, a mi mamá, no, que no me lleven, yo no hice nada. Jesús no gritó, no hizo un show, Él no pidió auxilio, se entregó. Y los discípulos estaban esperando que, como un amigo, ¿no? Cuando están ahí en Gallada y alguien lo va a robar y grita, todos se le botan allá porque pues está esperando que lo defiendan. Pero cuando no dice nada y después llegaron del grupo y me robaron. Pero creímos que eran amigos suyos, usted no dijo nada, ni parpadeó, ni nada. Oh. Jesús se entregó. Y los discípulos cuando vieron que Jesús se entregó, dicen, ¿y qué hacemos nosotros? Él no ni siquiera nos dio una orden, como que dijo, háganle. No, nada, se entregó. Judas se lo llevó con todos los que vinieron. Se entregó. Y ahora, y nosotros, se dejó morir solo. Los discípulos se sintieron abandonados. No solamente Jesús dijo que lo abandonarían. Por la actitud de Jesús, ellos se sintieron abandonados. ¿Cómo acusarlos? Ahora, los que venían eran soldados romanos y una turba de gente. Venían con espadas, con lanzas, con garrotes y venían con una cara así como para invitarlo a uno a un tinto. Venían con una cara como para... Y los discípulos dijeron, nosotros somos 11, 10. Y esta gente son hartísimos. Estamos dispuestos a todo, pero el Señor se entregó. Y si hacemos cualquier cosa, de aquí de esta no salimos bien librados. ¿Sí? ¿Sí? Exacto. Muchas veces uno dice, todos me abandonaron como los discípulos al Señor. Pero hay que ponernos en los zapatos de los discípulos. No hicieron, ellos dijeron, Jesús se dejó llevar. Saben, en muchas situaciones de la vida uno ve eso en muchas personas. Ven que un carro viene y no se quitan. No sé. Hay gente que anda sobre la calle y no sobre la acera o el andén. Y se arriman bien contra el andén, todo desocupado. Y se arriman ahí bien contra el sardinel de la acera, pero no ponga el pie arriba y salve su vida. No, ellos ahí a ver que el carro a ver si me pega o no me pega. Una forma de pensar extraña, rara. Hay veces el ser humano nos comportamos irracionalmente. Y hay muchos accidentes que ocurren es porque no racionalizamos, no pensamos, no sé. El diablo hace su tarea también y la gente le ayuda en su tarea. Y por último, hay que saber sufrir solo. Hay que perdonar a aquellos que nos dejan colgados y volver a confiar en ellos antes de la parte de sufrir solo. A veces las personas se han mostrado muy prometedoras y hemos contado con ellos, pero en los momentos difíciles nos dejan colgados, pensamos, nunca volveré a confiar en ellos. Hay personas que nos dejan solos en algunos momentos. Hay personas que nos dejan colgados en alguna área y uno dice, pero él dijo que venía, pero él dijo esto, pero él dijo aquello. Saben, nosotros tenemos que decir, yo también me he comportado de esta manera con otros. Y lo que uno siembra, cosecha. Perdonarlos. Y es que los discípulos hicieron con Jesús lo que ellos hicieron con Él, pero Jesús no los abandonó aún. Al resucitar, Jesús fue y los buscó. Lo primero que Jesús hizo al resucitar fue buscar
a sus discípulos. Ellos siguieron siendo un medio para alcanzar al mundo con el evangelio. Jesús no perdió la fe en ellos, aunque ellos parece que inicialmente perdieron la fe en Jesús. Y Jesús a ellos los usó para evangelizar al mundo. Y hay que aprender a saber a sufrir solo. Ríe y el mundo reirá contigo. Llora y llorarás solo. Cuando estamos afligidos, la gente suele dejarnos solos. Y esa soledad puede aparecer o puede parecer lo más difícil de llevar. Y es que saben una cosa, lo que a nosotros nos da carácter y nos madura son golpes que tienen que ver con soledad, por malas decisiones, problemas económicos, problemas familiares, problemas emocionales, problemas existenciales, aún problemas espirituales. Hay gente que dice, pero yo oro, yo hablo con Dios y eso parece que eso ni me escucha. Y algunos dicen, eso ni existe. ¿O no? Y muchas veces en el sufrimiento Dios permite que lo pasemos solos, porque Él quiere tener un trato especial con nosotros y quiere que lo conozcamos. Él quiere tener con nosotros un trato especial. Si yo no lo busco y no quiero que Él me guíe, se vuelve un círculo. Repite la tarea. No hice su voluntad, repite la tarea. Pero cuando yo estoy en ese momento y yo empiezo a buscar su dirección y empiezo a decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Subo de nivel. Amén. Pero se vuelve un círculo vicioso cuando es el mismo problema, aunque con diferentes personas, pero es la misma situación y eso Dios no me ayuda, y yo busco por otro lado ayuda. Vuelvo y repito. Y vuelvo y repito. ¿Saben? Cuando un niño pierde el año y le toca repetir el año, va a enfrentar las mismas materias con diferentes compañeros y tal vez con diferentes profesores, pero está en el mismo nivel. Y si vuelve a comportarse de la misma manera, pues vuelve y repite el año con diferentes compañeros y tal vez con diferentes maestros, pero vuelve y hace el mismo nivel. Si yo no me cojo de la mano de Dios, vuelvo al mismo problema, con diferentes personas, en diferente lugar, con unas circunstancias parecidas, pero es el mismo problema. Reapruebo, vuelvo y paso otra vez. Y Dios lo que quiere es que vayamos ascendiendo, vayamos creciendo. Amén. Y yo tengo que agarrarme de la mano de Él. Y los discípulos aprendieron a agarrarse de la mano del Señor. Cuando estamos afligidos, la gente suele dejarnos solos, y esa soledad puede parecer lo más difícil de llevar, pero ahí es donde crecemos, ahí es donde avanzamos. Es una buena oportunidad para nosotros de acercarnos a Dios y depender enteramente de Él. Jesús fue llevado al desierto al iniciar su ministerio, y al final de su ministerio estuvo también en un desierto. Estaba en el desierto solo y Satanás fue y lo intentó, y estuvo en la cruz colgado solo. No dice, sí, habían dos ladrones. No, Él estaba solo, porque el dolor de los clavos lo sentía solo Él. La gritería y las maldiciones de todos los que estaban alrededor no eran contra los ladrones, eran contra Él. Y si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Eso no se lo gritaban a los ladrones. Es más, uno de los ladrones también, oiga, sí, esta gente tiene razón. Si usted es el Hijo de Dios, baje y ayúdeme también a mí. Todos contra Él. Solo, su último desierto antes de salvarnos. Cuando estés pasando por un desierto, diga, ¿pero dónde está el pastor? ¿Pero dónde está la iglesia? Diga, Señor, tú estás aquí y tú eres todo lo que necesito. Yo necesito aprender a confiar en ti. Estoy como tan ensimismado como papá y mamá cuando me ayudaban, que yo metía la pata, que necesito que alguien siga respondiendo por mí. Señor, yo quiero aprender a depender de ti. Clama a mí, yo te responderé. Venid a mí todos los que estáis cargados, cansados, trabajados, y yo los haré descansar. Y eso también tiene que ver con el pueblo cristiano, no solamente para convertirse, porque uno como cristiano se carga, se cansa de tanta cosa de este mundo.
Y el Señor dice, sigue en mí que yo te hago descansar. ¿Cuántos necesitan sentir de parte de Dios eso? Que uno está cargado, ¿cierto? Y uno dice, Señor, llévame, es lo mejor que me puede pasar. Y el Señor le dice, no, estás repitiendo materia porque no has querido entender el propósito. Por otro lado, hemos de cuidarnos de no dejar que otros hayan de sufrir solos. Cuando Dios nos mueve a ayudar a alguien, eso que Dios nos mueve a ayudar a alguien, es porque esa persona quiere, o más bien Dios desea bendecir a esa persona a través nuestro. Entonces dejemos que Dios nos use. Amén. Cuando vemos a alguien en una aflicción, debemos intentar estar con ellos. La aflicción es una escuela. Los problemas son una escuela. Es una escuela para la persona afligida y es una escuela para los demás que observan, aprendiendo de lo que está pasando. Es una prueba en la cual tenemos la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos. ¿Estamos o somos capaces de sufrir solos cuando los demás nos abandonan? ¿Estamos dispuestos a apoyar a aquel que está afligido y no dejarlo solo? Hay momentos que Dios nos usa para ayudar a otros. Hay momentos en que queremos ayudarlos, pero vamos a ayudarlos y no se puede y no se puede. Como que Dios está quieto, déjelo que necesito que él aprenda algo. Hay momentos en el colegio en que le dicen el siguiente trabajo en grupos de A4. Y uno ¿qué hace? Listo, este trabajo lo tienen que hacer solos. Uy, como que uno dice, es que entre más uno, entre todos se ayuda. Y el más flojo dice, ay sí, qué bueno tocó entrar, entonces yo no quería hacer nada. Y ahí me ganó la nota con todos. Pero cuando le dicen, y este trabajo es solitos, cada uno, el flojo dice, ay, aquí sí tocó trabajar. Aquí ya no me le puedo colunchar a nadie. Dios sabe por qué permite las cosas. Termino. Las perlas que son tan apreciadas y tienen tanto valor, se forman dentro de la caparazón de las ostras. Este es otro ejemplo de una grandeza nacida por la adversidad. ¿De dónde proviene la magnífica joya? Comienza cuando un irritante granito de arena se mete dentro de los pliegues de una ostra. Esta cierra su caparazón al sentirse herida por esa piedrita en su piel tan delicada y empieza a segregar un líquido llamado nácar, con el que envuelve el granito de arena para que ya no la hiera más. Ese granito la mortifica. La perla se forma pues por la reacción de la ostra contra ese factor irritante. Como alguien dijo, una perla es una ostra que ha sido lastimada. Lo que la hirió terminó por ser su corona, su grandeza y su gloria. Lo que hizo poderosa y grande y hermosa esa ostra fue esa perla que se formó en ella. El placer, la comodidad y la vida fácil jamás enriquecieron a los hombres como lo hizo la adversidad. Del dolor y de las dificultades han surgido las más inspiradas canciones y conmovedoras poesías. De las lágrimas y del sufrimiento nacieron los más grandes espíritus y las vidas más bendecidas. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y dile, Señor, presento delante tuyo mi vida, mi dolor, mi sufrimiento, mi adversidad. Y me pongo en tus manos. No quiero quejarme de la adversidad. Quiero depender de ti y que tú me muestres el camino que debo tomar. Porque tal vez esa piedrecita, y esa piedrecita puede representar problema económico, problema familiar, problema de salud, tantas cosas. El Señor dice, voy a hacer que de ti brote nácar, la fe que he puesto en ti. Y eso que es el problema ahorita se va a convertir en tu gloria, se va a convertir en tu grandeza, se va a convertir en la bendición que tú necesitas. La perla de gran valor para tu vida.
El Señor dice: ven a mí a descansar. Enfrenta la situación, pero confía en mí. Yo he vencido al mundo. Confía en mí. Yo tengo grandes cosas para tu vida. Padre Dios, en esta hora en tus manos estamos y te damos infinitas gracias por tu gran amor y misericordia que nos muestras cada día. Gracias te damos por lo que tú haces, por lo que has hecho y por lo que harás en medio nuestro. Te entregamos la adversidad, te entregamos esa situación, eso que nos quita el sueño, que nos aflige, que no nos deja estar, que nos roba la paz, que no nos permite proyectarnos, avanzar y crecer. Te entregamos todo odio y todo rencor contra cualquier persona de nuestro pasado, Señor. Perdonamos en el nombre de Jesús. Todo rencor contra cualquier persona ahora mismo, Señor, queda inoperante en nuestras vidas. Queremos avanzar, queremos crecer. No queremos estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Se volvió un círculo vicioso. Queremos romper con ese círculo vicioso. Señor, en la cruz tú rompiste el círculo vicioso del ser humano de vivir en el pecado. Y moriste por nosotros para darnos vida, una vida abundante, y empezar a ascender, empezar a crecer. En esta mañana, Señor, bendice cada familia y cada hogar. Bendice cada persona individualmente, Señor, en el nombre de Jesús. Que pueda romper todo círculo vicioso. Que aprenda a depender de ti, Señor. Tú dices: mirad a mí todos los términos de la tierra y sean salvos. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Yo soy el pan de vida, el que de mí comiere no volverá a tener jamás hambre. Yo soy el agua de vida, el que bebiere de esta agua jamás volverá a tener sed. Y te referías a ti mismo, Señor, porque tú eres todo lo que necesitamos. Señor, llena cada familia y cada hogar en esta mañana. Y aquel que siente que no tiene fe, Señor, permite que pueda colocar toda su esperanza en ti. Aquel que siente que no tiene sabiduría ni inteligencia, tu palabra dice: pídala y se le dará. Señor, bendice cada familia, cada hogar en el nombre de Jesús. Llena de ti cada hogar, cada vida. Toca, Espíritu Santo, las vidas, las mentes y los corazones, y levanta hogares poderosos, hogares fuertes, hombres responsables con su hogar, que bendicen su familia porque hacen tu palabra vida en ellos, la obedecen. Guíanos, Dios. Gracias por este día y gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Próximo domingo, mis hermanos, esta semana es semana de vacaciones para los niños en los colegios, es semana de receso. De mañana en 8, lunes, será festivo. Así que ya algunos han dicho que van a salir, no van a estar, van a aprovechar ese tiempo con sus hijos. Así que el próximo domingo, mis hermanos, vamos a tener reunión virtual, no nos vamos a reunir acá. Amén. Para que no queden con el pesar de que el culto y entonces, mis hermanos, aprovechemos el tiempo para compartir con nuestras familias. Y a mí me gusta esto. Yo no soy un pastor cristiano evangélico recalcitrante, religioso, que el día que no tengamos culto nos condenamos, nos vamos al infierno y eso es pecado. No, yo creo que hay que estar juntos en armonía. Amén. Y lo más importante que tú tienes es a Dios y tu familia. Y a ellos hay que aprovecharlos y gozárnoslos porque los tenemos vivos aquí y ahora. Amén. Entonces, si usted va a salir a algún lado, a pasear, a tomar ese festivo, hágalo, mi hermano. El culto se va a transmitir igual a las 8 de la mañana por YouTube. Vale. Pero tenga tiempo con la familia, tenga tiempo con sus hijos. Ahorita ya están diciendo que a partir de los 6 años los niños ya pueden empezar a vacunarse. No sabemos qué viene detrás de todo esto. Muchísima gente alrededor del mundo han declarado que no se van a dejar vacunar. Sobre las vacunas usted va a escuchar una cantidad de información a favor y en contra. Coloquémonos en las manos de Dios y digámosle: Señor, aquí estamos. Que se haga tu voluntad. Y pedimos tu cuidado y tu
dirección y Dios es bueno. Entonces el próximo domingo el culto va a ser a través de YouTube. No nos vamos a encontrar en este lugar. No vamos, de hoy en 15 volvemos a estar acá en este lugar. Amén. Pero esta familia, esta semana de receso y sobre todo el fin de semana que tiene festivo, muchas familias salen de Bogotá para Melgar, Girardot, algún lado para compartir con sus niños, para tener un tiempo de descanso, para coger como calorcita y bueno, qué sé yo. Y yo voy a hacer lo mío, voy a aprovechar también. Así que Dios los bendiga. Un abrazo enorme. Vamos a prepararnos para dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y yo voy a invitar aquí a mi mamá para que ore por las ofrendas y los diezmos. Y oremos por los hogares y las familias, que esta semana sea una semana de bendición. Tengo el privilegio de tener a mi madre y está full, así que vamos con esa oración. Señor les bendiga, mis queridos hermanos, en esta mañana. Nos ponemos de pie y vamos a orar, dándole la gloria al Señor. Dios y Padre Santo, en esta mañana estamos en tu presencia, Señor, para adorarte y glorificarte, Señor. Te damos honor y gloria a ti, mi Señor, en esta mañana, por este grupito que estamos aquí, dándote la gloria a ti, mi Rey. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad que nos da de reunirnos, Señor, una vez más, ya que tanto tiempo duramos sin salir de nuestras casas. Pero, Señor, la gloria te la damos a ti porque aquí estamos. Querido Dios, bendecimos en esta mañana las ofrendas y los diezmos del dador alegre. Eso dice tu palabra allá en Malaquías 3. Dice que probadme ahora, dice el Señor, que lo probemos ahora, que si damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, tú cuidarás, Señor, de nuestras casas, cuidarás de nuestros dineros. Bueno, en fin, de todo lo que tú nos has dado, Señor. Dice que derramará bendiciones hasta que abunden sobre cada uno de los diezmadores y de los que ofrendamos, Señor. Gracias te damos, oh Rey. Si en esta mañana hay alguien que no lo ha hecho todavía, que todavía no sabe ofrendar, no sabe diezmar, Señor, háblale a su corazón, que si coge 10,000 pesos, debe dar 1,000 pesos para ti, Señor, porque damos el 10% de lo que tú nos das, mi Rey, y te damos honor y gloria a ti, mi Rey, por ello, Señor, porque así tú estarás con nosotros, guardando, Señor, nuestras provisiones y dándonos todo lo que necesitamos, Señor. Dice que en abundancia, Señor, nos dará, porque así has sido fiel con nosotros, Señor. Con tu pueblo siempre has sido fiel, Dios mío. Muchas gracias, Señor, por tu pueblo, por esta ovejitas que estamos en esta mañana aquí, Dios mío. Gracias te damos, oh Dios. La gloria te la damos a ti, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. ¿Cortamos?